Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, hermano, se escucha. Amén. Vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio para dar seguimiento a lo que tenemos en nuestra Biblia y estamos en Génesis capítulo 43. Hoy vamos a estar conectándonos de los versículos 10 en adelante para tener la conexión, la secuencia del estudio de la semana pasada. Y quiero llevarles, hermanos, a esta reflexión, Génesis 43, 10 en adelante. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es. Hacedlo, tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente es de misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en vuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto vuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, lavaron sus pies y dio de qué comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que ahí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien, vive todavía. Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis, y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró,
porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos ayuda para que conectemos nuestra lección de la semana pasada. Para los que estuvieron, mis hermanos, vamos a ampliar un poquito, recordando, hermanos, de que cada uno de nosotros, nuestra manera de prevalecer con el hombre es prevalecer primero con el Señor en ferviente oración. Vemos, hermanos, que si nosotros aprendemos esta realidad, esta forma de vida, vamos a entender que es la mejor forma de amar al prójimo. Vamos a entender que es la mejor forma para que Dios sea exaltado. Entonces, para prevalecer con los hombres, primero se debe de prevalecer con el Señor a través de una ferviente oración, para que haya testimonio delante de todos los hombres, que hay una luz de esperanza, para que los hombres vean que hay algo diferente en nuestras vidas. Es lo que hay acá en el fondo para comprender lo que estaba pasando entre José, sus hermanos y en relación con los egipcios. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos notar que podemos aprender grandes lecciones. Cada oración por las misericordias de esta vida, o para ser librados de las aflicciones de esta vida, debe concluir con esta gran verdad bíblica: que se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos esta frase de acuerdo al orden bíblico, que se haga la voluntad de Dios, reconocemos su señorío, reconocemos su soberanía, reconocemos su poder, reconocemos lo que Él puede hacer y lo que tiene que enseñarnos en nuestra flaqueza, para entender, mis hermanos, que debe de prevalecer la voluntad de Dios en toda circunstancia de la vida del ser humano, y en especial del hombre de fe. Cuando nosotros vemos estas grandes verdades acá, podemos nosotros ver que a la luz de la palabra del Señor nos enseñan estas dos lecciones para nuestra vida. Para relacionarnos bien con el hombre, primero debemos de prevalecer con el Señor con ferviente oración, para que Dios sea glorificado. Pero también en medio de cualquier circunstancia o aflicción, o cualquier forma de vida en su sentido natural, debe de prevalecer la hermosa frase que dice: hágase tu voluntad. Estas dos verdades nos enseñan a depender del Señor, a confiar en el Señor. Independientemente si la vida está siendo probada, está siendo disciplinada, o está siendo de alguna manera pasando por dolor de parte de hombres que no son de fe, o de parte de la propia familia que es de fe, debe de prevalecer lo que la Biblia dice: que se haga tu voluntad. Entonces nuestra relación con Dios es lo que le da un sentir correcto de una relación con aquellos hombres que no conocen de Dios, pero también con los que conocen de Dios. Debe de prevalecer la oración como una armonía con Dios, para que la luz del evangelio salga en nuestras vidas como algo diferente que puedan ver aquellos que no conocen a Jesucristo. Y ni aún para los que ya lo conocen, porque hay grados de fe
en relación a crecimiento, de comprensión, de estabilidad. Tenemos que ser responsables, mis hermanos, para que seamos fuertes en nuestra devoción de oración con el Señor para tener una relación con los hombres que no conocen a Dios. Que se haga la voluntad de Dios debe de ser lo más fuerte en nuestras vidas, y ni aun que estemos cerca ya de partir con el Señor o en el momento ya de partir, siempre nuestros corazones es que arda con esta hermosa frase: Señor, que se haga tu voluntad. Entonces vemos lo que hay acá en juego cuando vemos esta escena de estos versículos. Génesis capítulo 43, versículo 15 al 25, nos lleva a la descripción de que los hijos de Jacob descendieron por segunda vez a Egipto para comprar trigo. Esta escena que nosotros tenemos acá nos ayuda a comprender, a enfrentar la realidad de la dureza de la vida cuando estamos a punto de ver la muerte. Y no solo una muerte personal, sino familiar, y es posible congregacional, como todo el pueblo de Israel que estaba pronto para morir por escasez de alimento. Entonces, cuando tenemos que encarar toda esa circunstancia de la vida, debemos siempre de confiar de que Dios tiene planes y a Él no se le ha escapado nada. Si alguna vez entendemos qué significa el hambre de la palabra, hermanos, cuando vemos esta escena, que lo que estaba viendo Jacob, sus hijos, lo que estaban viendo todo el pueblo es que alimento ya no habían. Ya se había terminado todo el recurso que habían traído la primera vez o el primer viaje desde Egipto. Ellos estaban tan preocupados como padres, como hermanos, como familia, como hijos, como madres. Todo mundo estaba preocupado porque están pronto para distinguir que venía una crisis tan grave y es posible ver la muerte colectiva. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que hay en este cuadro, podemos nosotros ver que la lección de fondo no es tanto el hambre que ellos estaban viendo que los iba a matar, porque quizás eso sea la tentación en que el ser humano siempre ve la solución, que el asunto terrenal, el asunto material es lo que le da solución a las adversidades de la vida para no morir. Pero la lección acá tenía que ver con la fe, con toda disposición, con todo lo que tenían que decidir para que la fe luzca, para que la fe se levante, para que la fe brille, para que la fe de verdad nos haga saber lo que es la perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué digo la fe? Porque notemos, mis hermanos, si alguna vez entendemos qué significa el hambre de la palabra de Dios, no pensemos que es mucho viajar tan lejos espiritualmente como ellos hicieron por el alimento corporal. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que las decisiones acá, más que por la muerte física, ellos querían depender de Dios a través de la fe, independientemente si morían o no morían. Por todo el contexto, cómo se expresa el patriarca, cómo se expresa Jacob, cómo en el contexto él dice, bueno, si han de morir mis hijos, si han de regresar, si ha de morir el hijo amado, Benjamín, si Dios ya me quitó al primero, si han de morir ellos, pues estoy listo para todo, porque si ellos mueren, lo más seguro es que todos partamos a la presencia de Dios. Pero la decisión que estaba tomando el patriarca estaba ligado a esa fe hermosa que es un manantial de vida, porque es una fe anclada en Jesucristo. Mis hermanos, no pensemos que es mucho viajar tan lejos cuando se tratan de las cosas espirituales en conexión con la fe. Para poder nosotros ser
amplios y ver que acá no solo estaba en juego lo que era la vida física de todos los hombres de fe, de esta familia de fe, sino estaba la glorificación de Dios Padre, la glorificación, la obediencia a la palabra de Dios Padre, la dirección de Dios Padre, la voluntad de Dios Padre, el propósito de Dios Padre. Ellos estaban buscando que Dios le diera la salida a esta adversidad que estaban pasando, y lo demuestran por la cantidad de kilómetros que ya habían recorrido la primera y ahora la segunda vez. Ni aun con todas las circunstancias que habían experimentado, ellos tenían que tomar decisiones más serias, arriesgar más parte de la familia, para comprender, mis queridos hermanos, que esto solo nos lleva de que lo que ellos acá estaban manifestando, expresando, era lucir su fe, que si era de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, esto nos recuerda lo que está en Mateo capítulo 12 y versículo 42. Mateo capítulo 12 y versículo 42 nos hace recordar que hubo una mujer que viajó de lejos y de lejos y de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Mateo capítulo 12, versículo 42 nos hace recordar de que esta mujer va a ser levantada en el día de juicio por aquellos que estuvieron cerca de oír la palabra de Dios, cerca del autor de la fe, y ni aún así no obedecieron y no creyeron. Esto nos debe de hacer reflexión, mis hermanos, de la gran responsabilidad que tenemos de escuchar y meditar en la palabra de Dios para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida a través de la fe, a través de la palabra, para dar prioridad a la palabra de Dios, para dar prioridad a la sabiduría de Dios, para dar prioridad a los mandamientos de Dios, a sus preceptos. Esto me hace recordar, hermanos, que muchas veces para nosotros es complicado ir a escuchar la palabra de Dios, ni aunque vivamos a 10 metros, 3 metros, o 50 metros, o 100 metros. Pero cuando acá vemos el recorrido de estos hombres de fe que ni aún en su flaqueza estaban aprendiendo a depender de Dios y a exaltar el nombre de Dios, estamos viendo ya la madurez de este hombre Jacob, cómo tenía que tomar decisiones de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios. Nos hace recordar que hubo una mujer de tan lejos que fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Y la Biblia dice que en el día del juicio Dios va a levantar a esta mujer contra todos aquellos quienes escucharon y no obedecieron, quienes estuvieron cerca de Jesús y no quisieron creerle. En el día de juicio se va a levantar esta mujer contra aquellos quienes reprocharon la perfecta voluntad de Dios para la vida de los hombres, que es la fe en Jesucristo. Por eso, hermanos, da tristeza ver cuando los miembros de la iglesia son apáticos a la palabra de Dios. Cuando los miembros de la iglesia, como si que no fuera con ellos la palabra de Dios. Cuando los miembros de la iglesia pareciera ser que solo tiene que ver con algunos y con otros no. Y lo que refleja es inmadurez. Lo que refleja es falta de voluntad para someterse a Dios, porque cualquier hermano que esté enseñando, predicando, si ha meditado correctamente en la palabra de Dios, Dios se va a manifestar, Dios va a hacer efecto en su palabra, en la vida de aquellos quienes son hombres de fe. Y entonces la palabra del Señor solo nos hace recordar la tentación que tenemos, que en medio de crisis a veces no se toman las decisiones más serias de ir lejos, siempre a base de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Esto nos hace recordar los grandes recorridos que ellos tuvieron que dar para que la fe prevalezca. Y es interesante ver cómo Dios ya estaba obrando a través de uno de ellos, más allá del entendimiento de ellos, porque José todavía no se había dado a revelar que era hermano de ellos. Mis hermanos, si los hijos
de Jacob descendieron por segunda vez a Egipto para comprar trigo, para tener pan. Cada uno de nosotros debemos de ver estas grandes verdades y lecciones para que aprendamos a amar la palabra de Dios, para que aprendamos a oírlo, a obedecerlo. Pero hay algo interesante, además, que nos puede enseñar la palabra de Dios en lo que estamos viendo. El mayordomo de José tenía órdenes de su amo para llevarlos a su casa. Noten cómo este mayordomo también estaba sujeto a su amo. Y escuchen esto, hermanos, cuando ellos viajaron, llegaron allá, ya le dimos lectura a los versículos, vemos que como ellos se dieron cuenta que este amo tenía esa autoridad para poder dirigirse al mayordomo y dar órdenes para que pudiera llevarlos a su casa. Y esto solo nos dice la palabra de Dios que hasta esto los asustó a ellos como hermanos, ya estando en Egipto. Y cuando aquellos que son culpables de su conciencia, de remordimiento, de recuerdo que han hecho cosas malas en el pasado, siempre piensan lo peor para los momentos más difíciles de la vida. Aquellos que no han pedido perdón con Dios, perdón hacia a quien han ofendido, mis hermanos, tristemente se sienten culpables. Y esto es lo que pasó con ellos cuando escucharon que iban a comer en la casa de este señor, no sabiendo que era su hermano. Ellos temieron, ellos temblaron, ellos se asustaron. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellos quienes se sienten culpables siempre piensan de todo lo peor por su manera de haber vivido en el tiempo pasado. Pero notemos algo muy especial en lo que sucede acá, mis hermanos. Que el mayordomo, en lugar de asustarlos, amenazarlos, amedrentarlos, en lugar de ir contra de ellos, de vengarse porque eran hombres malos, hermanos, la palabra de Dios dice que el mayordomo les dio ánimo. Cuando les vio el rostro caído y el miedo que tenían, él les dio ánimo. Por lo que dijo, parecía que su buen amo, parecía que José, que ha sido su amo, lo había llevado al conocimiento del Dios altísimo, del Dios verdadero, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él ya había dado testimonio con este egipcio que estaba bajo sus órdenes. Y esto solo nos hace recordar, mis hermanos, que no se debe de perder tiempo cuando se tiene la oportunidad para discipular. Si hay alguien que da puerta abierta para darles lecciones espirituales de la palabra de Dios, el cristiano debe de aprovecharlo para que pueda hablar de su Señor y Salvador, para así poder testificar de su fe, poder evangelizar, para que lo que espera aquel que da testimonio de su Señor es que hayan más pecadores que se conviertan. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos ver, mis hermanos, que desde esta perspectiva Dios cumple su promesa que le hizo a Abraham, que sería de bendición para todas las naciones. Y que si él sería de bendición para todas las naciones, estaba priorizando la fe de Abraham. No estaba priorizando en primer nivel lo que es la vida terrenal, lo que es el oro, la plata, la riqueza, no, de ninguna manera, sino la bendición de esa fe de Abraham de compartir hacia con todas las naciones. Mis hermanos, la tristeza que tenemos hoy en día es que pareciera ser que a la iglesia se le olvidó esta responsabilidad. A todo mundo le gusta lo religioso, los cultos,
Y es posible que les guste la enseñanza, pero llevarlo a la práctica con aquel que odia a Dios, con aquel que no ama la palabra de Dios, con aquel que lo odia a usted porque es cristiano, llevar la palabra cuando ellos den un mínimo de tiempo para que algo del evangelio se les explique, la bendición que tiene cada cristiano en dar testimonio de su fe debe de ser aprovechado para que Dios sea glorificado, para regresar al sistema de discipulado como vivió la iglesia primitiva. La palabra del Señor nos hace recordar en más de alguna frase. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, podemos nosotros notar que a la iglesia se le describe de una manera sobrenatural de parte de los impíos, de parte de los paganos. Hasta aquí han llegado estos hombres, estos discípulos, estos evangélicos, estos seguidores de Jesús que trastornan a todo el mundo. Y cuando ellos estaban diciendo eso, no es porque ellos estaban peleando con los del mundo, agarrándose a manada, amenazándose. No, 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 no. Estaban ellos trastornando al mundo, dando testimonio de su fe, hablando de Jesucristo, predicando de Jesucristo, discipulando a los no cristianos, para que nosotros recordemos la gran responsabilidad que tenemos, el tener oportunidad para poder discipular y regresar al orden bíblico, y que a veces el cascarón religioso nos tienta para que nosotros podamos de alguna manera justificarnos en decir de que estamos bien delante de Dios cuando hemos olvidado discipular. Y vemos acá este cuadro en la vida de José, en el imperio de José, en el reino de José. Aunque él no sea el primer faraón, pero era el segundo, y él lo aprovechaba para dar testimonio de quién era su Dios y su Señor. Mis hermanos, los siervos religiosos deben aprovechar toda ocasión para hablar con reverencia, con seriedad de Dios y su providencia, para que tengan de vida eterna esa providencia de ese pan que viene del cielo, ese pan que es la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos estas otras palabras, reverencia, seriedad, debe de ser parte de la responsabilidad del cristiano para pregonar el evangelio, para hablar de Jesucristo. No tomarlo a bromas, tomarlo con seriedad, con reverencia, para que el hombre que no es de fe se dé cuenta que hay algo que nosotros amamos más que esta vida, más que nuestra propia vida, más que nuestra esposa, más que nuestra familia, más que el oro y la plata, más que el mundo, lo que el mundo puede ofrecer. Ellos se tienen que dar cuenta que nosotros amamos a Jesucristo. La reverencia y la seriedad son pocos aquellos quienes han tomado este nivel de vida para entender el trabajo que José ya estaba haciendo en medio de una nación lleno de tinieblas, marcando la diferencia, lo que creían los egipcios, lo que creían los faraones, lo que creía la nación egipcia y cuál era la fe de él, que era sólido, era un muchacho que no se avergonzaba de lo que creía, para que nosotros notemos que ni aún con aquel que estuvo tan cerca de él, ya este había sido enseñado por la forma como se expresa hacia sus propios hermanos de José, para que se den cuenta que ni aun que ellos estaban nariz bajo, asustados, decepcionados o ya listos para morir, pero él les da ánimo y habla del nombre del Dios de José, el nombre del Dios de ellos, el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mis hermanos, vemos que los versículos 26 al 34, el gran respeto que también los hermanos de José le brindaron, cumpliéndose la profecía del sueño de José cuando estaba todavía con su familia y su familia no entendían a este muchacho. Así se cumplieron cabalmente, mis hermanos, los sueños de José.
Este José les mostró gran bondad, los trató con nobleza, pero podemos notar que aquí tempranamente también vemos la distancia entre judíos y gentiles, lo que es el problema de la creencia y la cultura. De parte de los egipcios, dice el contexto, que no estaba permitido que comieran en la mesa de los judíos los egipcios, porque lo miraban como profanación contra sus dioses, contra su creencia. La forma como se sirve la comida, aparte para José, aparte para los egipcios, aparte para los hermanos de José, y doble o triple o no sé cuánta porción de más para Benjamín, que era el hermano legítimo de José, nos damos cuenta que esto nos trae y nos lleva a muchas lecciones más, pero podemos notar acá, hermanos, la bondad de José, el cumplimiento de los sueños de José, el cumplimiento de esa profecía, cómo Dios a través de la historia cumple su palabra cuando se trata de una profecía, y cómo él trata con nobleza a aquellos quienes le habían hecho mucho daño, aquellos quienes lo odiaron, aquellos quienes lo vendieron, aquellos quienes quisieron lo malo para él. Mis hermanos, en el día del hambre basta con recibir algo de comida, pero ellos fueron festejados. Este otro cuadro nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en tiempo de crisis, en tiempo de hambruna, basta con algo sencillo y con algo tan poco, solo para no morir. Pero ellos ahora tienen la bendición de parte de José, de que ahora son de muchas porciones para ellos del tiempo de crisis que ellos estaban viviendo. Mis hermanos, podemos ver que la gracia y la misericordia de Dios ahora estaban terminados sus afanes y temores y comieron su pan con gozo, reconociendo que estaban en buena posición ante el Señor de la tierra, que era José. Esto nos debe de hacer reflexión, mis hermanos, que ni aún siendo malos, muchas veces siendo carnal o siendo inmaduro, Dios nos trata, nos disciplina, nos lleva a la madurez para entender que si somos hombres de fe, tal y como dice la palabra de Dios, Dios a los que tiene como hijos los ama, pero también los disciplina. Para comprender, hermanos, que lo que pasa en nuestra vida es porque el plan de Dios nos está llevando a enseñar para que maduremos, para que dependamos más de su palabra en medio de toda circunstancia de la vida. Hermosas lecciones hay acá en esta escena histórica para que nosotros recordemos que razón tiene la palabra de Dios cuando dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, si la salvación fuera por fidelidad absoluta de parte del hombre, el hombre se condena, el hombre no le cumple a Dios, el hombre por naturaleza es inclinado al mal. Y todas estas escenas en la vida de José solo estaba apuntando hacia el Salvador, hacia nuestro Señor Jesucristo, de cómo la fe puesto en la promesa que Dios le hizo a Eva y a Adán, en que de la simiente vendría aquel que iba a derrotar al que engañó a Eva. Entonces ellos estaban con esa fe firme en lo que venía de parte de sus padres, confiando en esa promesa, ni aunque ya habían pasado cientos y cientos de años, ellos traían esto como tradición oral, pero también su relación con Dios a través de sueños, a través de visiones, de ángeles, de éxtasis. Podemos ver que hasta en este tiempo todavía no había literatura escrita bíblicamente, todavía no había. Si nosotros ya lo conocemos por escrito es porque esto se le reveló con lujo de detalle a Moisés, pero eso fue cientos de años mucho después. Y entonces podemos aprender acá, mis hermanos, en estos cuadros que tenemos,
varias lecciones para que nosotros podamos tener mucha precaución, hermanos, porque no solo ver que Dios suplió el hambre temporal de este pueblo, de estas familias, sino esa disposición de buscar la voluntad de Dios, que luzca la fe, que Dios sea glorificado, que amemos su palabra, que no importa la distancia para buscarlo, no importa el tiempo, tenemos que darle prioridad a la palabra para que Dios sea glorificado. Estas escenas nos ayudan para comprender de cómo crecer, de cómo darnos cuenta de cuando nosotros estamos mal delante de Dios y ponernos a cuenta con Dios. Aprender a orar, aprender a tener momentos de intimidad con Dios a través de la oración, pero también a través de su bendita palabra. No dejarlo nada más en la estructura religiosa, sino vivirlo en medio de las tinieblas, en medio de un mundo que no quiere nada de Dios, pero tenemos que testificar de Dios, tenemos que hablar de Dios, tenemos que enseñar de la palabra de Dios. Cuando vemos que esto era lo que hacía José, esto es lo que hizo el hombre el sirviente de José. Cuando vemos cómo él, viendo que los hermanos de José estaban asustados, nariz baja, él les habla de la fe de José, del Dios de José, de la fe de este Dios altísimo, de cómo Dios está obrando y que Dios era el que estaba haciendo, de que si les regresó la plata en sus costales era obra de Dios, no era tanto de su amo, de José, sino porque venía del Dios altísimo. Al ver cómo este hombre les habla a estos hombres, podemos darnos cuenta la maravilla que Dios hace en la vida de aquellos quienes se humillan, quienes se dejan quebrantar por la palabra de Dios. Hermanos, todas estas lecciones nos ayudan para que nosotros podamos aprender no solo historias, sino lecciones espirituales y doctrinales para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Primero Dios, la otra semana vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.